Si a la gente finalmente no le interesa quién está detrás del pasamontaña, es que ha entendido lo fundamental. Hubo un personaje que se llamó el subcomandante Marcos, que fue el pretexto para que ocurriera esto, ¿no? A veces un mal pretexto. La mayoría de las veces diría yo, un mal pretexto, pero a veces un buen pretexto. Has sabido escucharnos, pero lo más importante, has sabido obedecer. Esa es parte de las cuestiones políticas, culturales, históricas de los pueblos indígenas. La parte colectiva, los consensos colectivos, los acuerdos, y el mandato se da por consenso, pues, y se obedecen, pues. Sí buscamos nuestros referentes en la cultura revolucionaria, pero perdimos. O sea, finalmente hubo una disputa ahí entre lo que nosotros pensábamos que debía ser el movimiento y lo que las comunidades dijeron, esto es el movimiento, ¿no? Entonces finalmente se imponen las comunidades. Y a la hora de decir imponerse quiere decir que finalmente hay un híbrido. No es propiamente un discurso puramente indígena, pero tampoco es un discurso propiamente revolucionario urbano. Nuestra consigna era todo para nosotros, nada para los demás. Y bromeábamos con esto de que los compañeros que ahora son comandantes, como no entendían bien Castilla, tradujeron mal. Entonces preguntaron, bueno, ¿qué dijo? Para todos todo, nada para nosotros. Y yo dije, no, todo para nosotros, nada para los demás. Ah, sí, para todos todo, nada para nosotros. Y así quedó, finalmente. Entonces yo me enojé y dije, no, ya me voy de aquí, ¿dónde está la salida? Y Durito me respondió, no hay salida. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces ¿qué hago? Y me respondió, quédate y aprende. Que eso fue finalmente lo que pasó con nosotros. Nos quedamos y aprendimos. Don Javier Hernández de Naciones Unidas y Alberto Atié, escuchándolos sobre esto que está sucediendo, porque no es que vaya a suceder, sino que es un proceso que ya inició y que nos tiene ya con materia prima, digámoslo así, con lo que has denominado cuestiones preliminares, que es el informe que ya presentó el Vaticano ante este comité, la revisión que se ha hecho de este informe. Y bueno, estamos en la fase, digamos, de lo que los expertos de Naciones Unidas han puesto a la mesa también como respuesta a aquel informe. ¿Qué sigue entonces en este momento? Lo que sigue es la reunión del comité, que va a comenzar el 15 de enero, y van a ver los informes de los varios países que están en turno, entre ellos la Santa Sede. Pero respecto a la documentación ya está disponible, es de dominio público. ¿Y qué es consta de, primero, el informe de la Santa Sede y de los otros países que están en turno. Segundo, la primera revisión que hace el comité de los textos y las preguntas que esos textos les sugieren o les provocan a los miembros del comité. Ese es un segundo documento, que se llama el de las cuestiones preliminares. Y las respuestas que la Santa Sede y los otros estados envían, y que también es un documento público. Y estos tres documentos, más lo que se llaman los informes sombra, es decir, las sumisiones de información puestas desde otros organismos, que pueden ser organismos nacionales de protección de derechos humanos, pueden ser organismos de sociedad civil o pueden ser organismos internacionales, se adjuntan al expediente del comité. Dicen, por ejemplo, rogamos indiquen si la Santa Sede ha investigado las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de sometimiento a trabajos forzosos de las niñas internadas en las lavanderías de la Magdalena, dirigidas por monjas católicas en Irlanda hasta 1996. Esa es la cuestión 8. La cuestión 11 dice, en vista del reconocimiento por parte de la Santa Sede de la violencia sexual contra niños cometida por clérigos, monjes y monjas en numerosos países del mundo, y vista la escala de los abusos, sírvanse dar información detallada de todos los casos de abusos sexuales de niños cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede durante el periodo que abarca el informe. La cuestión 12 dice, en relación con el párrafo 23 del informe de la Santa Sede sobre el derecho del niño a crecer en el seno de la familia,
se iban a enumerar las medidas tomadas para investigar las denuncias de varios jóvenes inscritos en la Legión de Cristo, según los cuales esa congregación religiosa los ha estado separando de sus familias. Este es solo 3 de las 19, casi 20 cuestiones preliminares que el comité ha considerado pertinente insistir se pongan por escrito a la Santa Sede. Y la Santa Sede ya contestó. Y entonces, a partir del 15 veremos cuánto los expertos encuentran en esas respuestas de la Santa Sede, pero en estos cursos temáticos que ya abrieron, ¿no? ¿Cuánto la Santa Sede va a querer conversar más sobre esto? Ahora que está en esta comparecencia, que si bien no es la primera, sí es histórica por el contenido y los puntos que acaba de mencionar Javier, que podemos esperar de la respuesta del Vaticano frente a lo que los expertos de Naciones Unidas, estos 18, que en buena medida reflejan los elementos históricos que se han hecho al comportamiento de la Santa Sede en casos que han afectado los derechos de niños y niñas en los años transcurridos. ¿Qué esperar? Nos parece lamentable la respuesta institucional como miembro de la convención responsable, porque no solamente contradice lo que había ya venido haciendo en términos públicos, es decir, ya a pesar de muchas reticencias y formas de silencios y todas estas maneras que dañaron a muchas víctimas durante muchos años, empezó a haber un reconocimiento público, incluyendo a los papas sobre todo, de que se habían cometido casos por parte de clérigos en muchas partes, lo cual era lamentable. Se había pedido perdón público en algunos países, no en México, no a los mexicanos, y se había afirmado que se procedería de manera institucional diferente. Por ejemplo, hubo un encuentro en 2012 en la Universidad Gregoriana con miembros cardenales, obispos y superiores y todo, donde se afirmaba se acabó la actitud de protección, se acabó la actitud del manejo interno de los casos, a partir de ahora colaborar con las autoridades civiles en la materia. Bueno, esa era la trayectoria. El informe, Carmen, es doblemente lamentable en ese sentido, porque dice de una manera genérica: no somos responsables de ningún caso que se ha mencionado público o en alguna entidad estatal que se haya puesto en cuestión, porque nuestra identidad es diferente a los estados, es de alguna forma obviamente superior a los mismos y no tiene que ver con ninguna jurisdicción en particular. Así es que los casos los resuelve cada caso en particular donde está ubicado, de acuerdo con su jurisdicción, y en nuestra jurisdicción específica, que sería el Estado Vaticano, no encontramos ningún caso. Por tanto, nos eximimos de toda responsabilidad. La pregunta obligada, Javier, que te dejo, tiene que ver con lo que acaba de decir Alberto. Si el Vaticano, hasta esta fase del proceso, da una respuesta de este tipo, ¿qué expectativas se pueden tener una vez que viene la reunión directa de los 18 expertos con el grupo de personas que representen al Vaticano a partir del 16 de enero? ¿Puede cambiar de postura el Vaticano a partir de este encuentro de estas fechas? Volvemos contigo, Javier. Si hubieras visto venir una pelota... Estamos en la parte final, Javier, Alberto. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Javier, entonces? Pues, mira, la pregunta es importante porque define lo que podemos esperar dentro de los precedentes o de lo que podríamos aspirar en función de las actuales circunstancias de las directivas y posición tanto del Papa Benedicto XVI como de Francisco I. En términos de procedimiento, el comité va a emitir una serie de recomendaciones. Creo yo
en función de la lista de cuestiones preliminares, ya no de mero trámite, sino expresando contenido en muchas áreas críticas, particularmente en los temas de género, niñas y obviamente abuso sexual de menores. Pero hay otros temas también. Hay otros temas, hay temas educativos, hay temas de educación con relación al acceso a la salud y por lo tanto a también la salud reproductiva, tema muy delicado para el Vaticano. Alberto Atié, dices que está, digamos, la respuesta del Vaticano hasta el momento fuera incluso de lo que ya había reconocido hasta este momento ante la ONU. Pero viene el tiempo de las recomendaciones y de lo que después tendrá que responder el Vaticano frente a estos señalamientos. Hay todavía tramos donde el Vaticano tendrá que expresarse y responder a acusaciones tan específicas, ahora con la inminencia de recomendaciones desde un comité como este. Bueno, eso es lo que estamos buscando, Carmen. Primero, que intervenga una autoridad externa con capacidad jurídica internacional reconocida mundialmente para que se pronuncie sobre esta historia de casos, de miles de casos. Es lo primero que hemos alcanzado y creo que es importantísimo. Segundo, coincidimos todas las organizaciones que nos hemos pronunciado en México, en los Estados Unidos, una organización de organizaciones de Europa, América Latina, en que hay dos cuestiones importantes. Primero, existe una responsabilidad real, no de individuos solamente que cometieron actos, no de encubridores individuos perversos que se le metieron a la institución por quién sabe dónde e hicieron para proteger, no. Se trata de un comportamiento estructural, sistemático y permanente que tiene responsabilidad en las máximas autoridades de la Santa Sede, incluyendo a los papas, y por lo mismo se trata de una responsabilidad estructural del Estado Vaticano, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica en la jurisdicción que ellos explican que les compete. Primera cosa. Segunda cuestión que estamos buscando y hemos solicitado como recomendación del comité, que el comité adjudique la responsabilidad de crimen de Estado al Vaticano, a la Santa Sede y a la Iglesia Católica. En lo que ellos quieran determinar quién es o no responsable internamente es un asunto de ellos. A quien es signatario de la convención y ratificó es responsable de crímenes de Estado contra miles de niñas y niños que fueron abusados sexualmente durante muchos años, en muchos lugares y en muchas ocasiones, precisamente por el comportamiento sistemático de encubrimiento y protección complicitaria. Que el comité, si llega a este veredicto, esperamos que lo llegue, entonces si lo afirma, Carmen, por primera vez en la historia, ese Estado, ese miembro signatario de la Convención, tendrá que asumir su responsabilidad de todos los casos. Y por lo mismo, reivindicaremos los derechos de las víctimas, su dignidad, su honorabilidad, su fama, su lucha. Y también estamos buscando que ese Estado, que ese miembro, nunca más en toda su historia vuelva a tener un comportamiento de esa naturaleza. Eso es lo que estamos buscando y lo seguiremos buscando, Carmen. Que se acabe definitivamente ese crimen de Estado en contra de la humanidad. Es un crimen de lesa humanidad cometida por una institución que nació para cuidar a los niños a nombre del Evangelio. Alberto Atié, gracias por estar aquí. Javier Hernández, gracias a los dos por estar aquí. Vamos a seguir muy de cerca esta parte del proceso en el Comité de Naciones Unidas y hablaremos al respecto cuando vayan ocurriendo los siguientes capítulos. Gracias, Javier, gracias, Alberto, por estar aquí a nosotros. Y a usted, que nos permite acompañarles. Hasta la próxima.